Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 5 proyectos de acuerdos plenarios y 9 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Carlos Marx Barbosa Guzmán, la autoridad responsable del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el segundo asunto, la parte denunciante es el representante del PRI. El denunciado es Marcos Efrén Parra Gómez. En el siguiente asunto, la parte actora es el subdirector de procedimientos de remoción de consejeros de OPL y de violencia política contra las mujeres de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y la autoridad responsable lo es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte denunciante es el representante del Partido del Trabajo. El denunciado es Marcos Efrén Parra Gómez y Marcos Efrén Parra Moronati. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Eleazar Marín Quebrado. Los denunciados es Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez. En el siguiente asunto, el denunciante es el representante del PRI, el denunciado Mario Figueroa Mundo. En el siguiente asunto, la parte actual es el representante del Partido del Trabajo, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC. En el siguiente asunto, los actores son el Partido Verde Ecologista de México, el Partido de la Revolución Democrática, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Yesenia Hernández Jerónimo, J. Isabel Arinés Hernández, Victoria Escuen Ávila, César Landín Pineda, Arturo Martínez Núñez, Angélica Espinosa García y Jesús Evodio Velázquez Aguirre. La autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Medardo Muñoz Gatica, la autoridad responsable, el Consejo Electoral 14 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora es Brisa Tobón Guerrero, la autoridad responsable, el Consejo Distrital 27 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora Jennifer García Lucena, la autoridad responsable, la coordinación de lo contencioso del IEPC. En el orden, la parte actora Carmelo Loesa Hernández, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el penúltimo asunto, la parte actora Javier Emanuel Gálvez Vitrago, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC. Y en el último asunto, la parte denunciante es el representante de Morena. Los denunciados son Efrén Adame Montalbán y el Partido Revolucionario Institucional, con la precisión de que los proyectos relativos a los expedientes TEE, diagonal PES, diagonal 005, diagonal 2020 y TEE, diagonal GEC, diagonal 275, diagonal 2021, han sido retirados para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 4 asuntos listados fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios que ponen a su consideración y aprobación las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. El primer asunto corresponde al proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia recaído en el juicio electoral ciudadano
269 de 2021, incoado por Carlos Marx Barbosa Guzmán, en contra del oficio número 2232, diagonal 2021, de fecha 15 de junio del 2021, en el que se le niega información relativa al total de votos que fueron emitidos a su favor dentro de las elecciones de gobernador del estado, diputaciones locales, ayuntamientos en el estado de Guerrero, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral. De lo anterior, el 29 de julio del año en curso, este tribunal revocó el oficio impugnado y ordenó al Instituto Electoral emitir una nueva determinación y dar respuesta al escrito presentado por el actor, así como informar a esta autoridad jurisdiccional del cumplimiento a la resolución. De las constancias que obran en el proyecto, se el procedimiento especial sancionador 23 del 2021, promovido por Pedro Sergio Gutiérrez López, representante propietario del Partido Revolucionario. Esta autoridad determinó la infracción relativa a la existencia. Secretario, a la orden, magistrado. Solamente para comentarle que, a reserva de lo que diga el Pleno, no se le ha escuchado en su mayor parte la lectura. Yo le pediría que por favor ponga de nueva cuenta de manera integral la lectura, por favor, la puesta a disposición. Claro, magistrado presidente, doy nueva cuenta de los acuerdos plenarios. El primer asunto corresponde al proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia recaído en el juicio electoral ciudadano 269 de 2021, incoado por Carlos Marx Barbosa Guzmán, en contra del oficio número 2232, diagonal 2021, de fecha 15 de junio del 2021, en el que se le niega información relativa al total de votos que fueron emitidos a su favor dentro de las elecciones de gobernador del estado, diputaciones locales y ayuntamientos en el estado de Guerrero, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral. De lo anterior, el 29 de julio del año en curso, este tribunal revocó el oficio impugnado y ordenó al Instituto Electoral emitir una nueva determinación y dar respuesta al escrito presentado por el actor, así como informar a esta autoridad jurisdiccional del cumplimiento a la resolución. De las constancias que obran en autos, se tiene por cumplida en todos sus términos la sentencia dictada dentro del juicio electoral por la autoridad responsable, por lo que se propone acordar el cumplimiento de la ejecutoria, así como el archivo del asunto como concluido. En ese orden, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del procedimiento especial sancionador 23 del 2021, promovido por Pedro Sergio Gutiérrez López, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital 21, en contra de Marcos Efraín Parra Gómez por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos. Toda vez que el 19 de junio del 2021, esta autoridad determinó la infracción relativa a la existencia de una sobreexposición de imagen del denunciado, se determinó dar vista al Congreso del Estado de Guerrero a efecto de que procediera a determinar lo conducente conforme a su normativa. En ese sentido, el 13 de julio de 2021 se emitió acuerdo plenario en la que se tuvo por no contestada la vista otorgada, por lo que se dio vista nuevamente para que diera cumplimiento en los términos de la ejecutoria señalada anteriormente. De las constancias que obran en el sumario, se advierte que con fecha 4 de agosto del año en curso, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero expidió el decreto número 852 por el que se resuelve la vista ordenada por el tribunal. Por lo tanto, se propone acordar el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 13 de julio de 2021. En otro asunto, me permito dar cuenta del asunto general número 4 del 2021, formado con motivo de la recepción del oficio número INE-UT, diagonal 7914, diagonal 2021, signado por el subdirector de procedimientos de remoción de consejeros de los organismos públicos locales y de violencia política contra las mujeres de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el escrito de solicitud que suscribe la ciudadana Yesenia Hernández Jerónimo. En el caso concreto, la ciudadana aduce ser víctima de violencia de género por habérsele arrebatado la diputación plurinominal para integrar el Congreso del Estado de Guerrero
por lo que solicita la restitución de sus derechos humanos y político-electorales que en su concepto le han sido violentados al habérsele usurpado su identidad indígena. En esa tesitura, en el proyecto de la cuenta, se considera que los planteamientos de la ciudadana deben conocerse y resolverse a través del juicio electoral ciudadano. Por ello, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal y no dejar en estado de indefensión a la ciudadana, se propone reencauzar el asunto general al citado medio de impugnación para que este órgano jurisdiccional sustancie y resuelva la controversia planteada. Finalmente, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador 5 de 2021, iniciado por la ciudadana Adriana Corina Gama Beltrán, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 21, en contra de Marcos Efrén Parra Gómez por el uso indebido de fondos públicos con la finalidad de promover su imagen política y social de su persona, así como también los que ha utilizado para favorecer y promover la imagen política y social de su hijo Marcos Efrén Parra Moronati. En el proyecto se da cuenta que el 5 de agosto del año en curso, la Sala Regional Ciudad de México ordenó a este tribunal instruir al Instituto Electoral Local realizar las acciones necesarias para la debida integración del procedimiento especial sancionador y valorar integralmente, si en el caso existe alguna causal de sobreseimiento derivado de la situación jurídica y fáctica actual de las personas denunciadas. Al respecto, en el proyecto de cuenta, se tiene que este tribunal electoral tuvo conocimiento de manera extraoficial a través de los medios de comunicación del deceso de Marcos Efrén Parra Moronati y dado que la parte quejosa aduce que el uso indebido de fondos públicos, estatales y municipales fueron para favorecer y promover la imagen política y social de dicha persona, este tribunal electoral arriba a la convicción de que debido a la omisión procesal observadas y analizadas en el expediente, se surte la imposibilidad de análisis, valoración y eventualmente determinación respecto de la existencia o no de las infracciones materias del PES y en consecuencia la imputación de alguna responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por la ley electoral local. En ese tenor, a fin de hacer un pronunciamiento en relación a ello, se propone reenviar las constancias del procedimiento especial sancionador a efecto de que la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Electoral, en primer término, realice el requerimiento correspondiente a la oficialía del registro civil del Ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, a fin de requerir el acta de defunción de Marcos Efrén Parra Moronati, o en su defecto requiera de manera atenta y respetuosa al ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez dicha documental, misma que deberá desahogarse en el plazo de 4 días naturales. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está en nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios que se han dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos y su contenido. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelio Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con las propuestas a consideración. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 16 de 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja fue presentado por Pedro Sergio Gutiérrez en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en contra del ciudadano Mario Figueroa Mundo, candidato a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón, por presuntos actos anticipados de campaña. Al respecto y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que son existentes los hechos denunciados atribuidos al denunciado Mario Figueroa Mundo, puesto que del estudio de los enlaces motivo de la denuncia se tienen por acreditados los elementos personal, temporal y subjetivo necesarios para tener por actualizada la propaganda configurativa de actos anticipados de campaña motivo de la queja.
Ello al haber quedado acreditado la intención del actor por participar como candidato a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón, haciendo uso del lema "para que a Taxco le vaya bien", de la tipografía y símbolos, así como su imagen y nombre, dentro del periodo no permitido por la normativa electoral, mismo que coinciden con los usados con posterioridad en su propaganda de campaña, por lo que se advierte la intención de posicionarlo frente a la ciudadanía. En razón de lo anterior, es que se propone tener por existentes los hechos denunciados y dado que se considera que la falta es leve, se estima que con la amonestación pública que se considera imponer a los denunciados es suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. Por lo tanto, se resuelve, primero, son existentes los actos anticipados de campañas atribuidos al ciudadano Mario Figueroa Mundo. Segundo, amonéstese públicamente al ciudadano Mario Figueroa Mundo en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. Tercero, se conmina al denunciado para que en lo subsecuente evite la repetición de la conducta hoy amonestada. Cuarto, con copia certificada de la presente resolución, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de México, del cumplimiento dado por este órgano jurisdiccional a la sentencia del 22 de julio, emitida en autos del expediente judicial con número SCM-JE, diagonal 62, diagonal 2021 y SCM-JE-69, diagonal 2021 acumulado. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. De acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 11 del 2021 promovido por el Partido del Trabajo, que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. Mediante el presente juicio, el partido actor impugna los resultados del cómputo de la elección del ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo del Monte, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez realizados por el 28 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El partido actor hace valer la causal de nulidad de votación recibida en 3 casillas por haber sido recibida la votación por personas no autorizadas, así como por haber sido ejercida presión sobre el electorado. Por cuanto a estos agravios, se propone declarar infundados, ya que, como se explica en el proyecto, no se acreditan las irregularidades alegadas que provoquen la nulidad de la elección recibida en dichas casillas. Aunado a ello, la única irregularidad confirmada resulta insuficiente para decretar la nulidad, pues no es determinante. Respecto al agravio relacionado con el rebase del tope de gastos de campaña, de acuerdo al dictamen consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el ciudadano Camilo Cano Guzmán no rebasó el tope de gastos de campaña autorizado, por lo que el agravio resulta infundado. En consecuencia, se propone confirmar los resultados de la elección impugnada. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado.
Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a renovar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución de los juicios de inconformidad y juicios electorales ciudadanos promovidos por el Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Yesenia Hernández Jerónimo, Partido de la Revolución Democrática, J. Isabel Arinés Hernández, Victoria Escuen Ávila, César Landín Pineda, Arturo Martínez Núñez, Angélica Espinosa García y Jesús Evodio Velázquez Aguirre, respectivamente, en contra del acuerdo 204 diagonales diagonal 13-06-2021, por el que se realiza el cómputo estatal, se declara la validez de elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional y se asignan las diputaciones por el citado principio, que somete a consideración este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. Los promoventes impugnan el acuerdo del IEPC que realiza la asignación de diputaciones de RP. Cabe señalar que ningún actor impugna el desarrollo de la fórmula, sino la asignación de las 18 diputaciones por alternancia en la paridad de género. Como se explica en el proyecto que se somete a consideración de este pleno, se propone declarar infundados e inoperantes los agravios y confirmar el acuerdo impugnado, como se detalla a continuación. En un primer apartado se analizan por similitud los agravios expuestos por el Partido Verde Ecologista de México y Marco Antonio de la Mora Torreblanca. Se duele medularmente que se debió atender el orden de prelación de género de las listas de RP de los partidos al momento de asignar las 10 primeras diputaciones al género mujer. Se propone calificar de infundados, ya que conforme a los resultados de MR, se advierte que son 19 hombres y 9 mujeres, por lo que necesariamente, acorde a la ley, los lineamientos y a la sentencia de la Sala Superior, para lograr la paridad en un primer momento se tiene que tomar 10 diputaciones de RP y asignárselas al género mujeres únicamente, conforme al orden de prelación de las listas de los partidos, tal y como se justifica de manera exhaustiva en el proyecto. En el segundo apartado se analizan los agravios por ser similares de Yesenia Hernández Jerónimo, el PRD, y Jesús Evodio Velázquez Aguirre. Agravios expuestos por Yesenia Hernández Jerónimo. Inciso A, que fue incorrecta la asignación de diputaciones de RP para cumplir con el principio de paridad, que se debió atender al orden de prelación de género de las listas, que se interpretó de manera errónea para garantizar la paridad al realizar la asignación de las 8 diputaciones de RP. Inciso B, que no se respetó ni garantizó su derecho como joven indígena en la asignación de RP. Inciso C, agravios del PRD y Jesús Evodio Velázquez Aguirre. La indebida fundamentación y motivación al realizar la asignación de las 8 diputaciones de RP, que se violenta el principio de la paridad de género al asignarse 3 diputaciones del género mujer al PRD, así como la errónea asignación de forma horizontal. Determinación. Se analizan de forma conjunta los identificados con los incisos A y C. Se propone calificar de infundados, ya que conforme a los resultados de MR se advierte que son 19 hombres y 9 mujeres, por lo que necesariamente, acorde a la ley, los lineamientos y a la sentencia de la Sala Superior, para lograr la paridad en un primer momento, tiene que tomar 10 diputaciones de RP y asignárselas a las mujeres únicamente conforme al orden de prelación de las listas de los partidos. Posteriormente, los 8 restantes se asignaron conforme al orden establecido en los lineamientos, iniciando con el partido que obtuvo el mayor número de votación, Morena, al cual le asignó de forma total las diputaciones a que tiene derecho, siguiendo con el segundo y así de forma sucesiva, de forma decreciente, observando en todo momento el género de la última asignación a cada partido para iniciar con el partido correspondiente, alternando el género. Se considera que al emitir el acuerdo impugnado, la autoridad responsable cumplió con la obligación de equilibrar los principios democráticos de alternancia y paridad en las acciones de diputaciones de representación proporcional. Respecto al agravio, inciso B, la actora señala que no se respetó ni garantizó su derecho como joven indígena en la asignación de RP. Se plantea calificar de infundado. Se considera que las disposiciones constitucionales y legales no se advierten expresamente mecanismos o un procedimiento claro para la asignación de diputaciones de RP atendiendo al sector de jóvenes registrados como candidatos. Número 3. En este tercer apartado se analizan los agravios expuestos por J. Isabel Arinés Hernández. Agravios expuestos, inciso A,
que el partido Morena incumplió, se respetaran y observaran los requisitos de elegibilidad de candidatos que se autoimpuso para postular diputaciones de representación proporcional en las primeras 4 posiciones de la lista para hacer efectivas las acciones afirmativas. Se propone calificar de inoperante, pues el actor no controvierte de manera frontal el acuerdo impugnado, sino que se limita a pedir se cumpla la normativa interna de Morena en la postulación de candidaturas a diputaciones de RP, atendiendo a acciones afirmativas indígenas. 4. En este cuarto apartado se estudian los agravios de Victoria Escuen Ávila. Agravios que hace valer que fue indebida la asignación de diputaciones de RP al Partido Acción Nacional para cumplir en un primer momento con el principio de paridad, ya que, considera, se debió atender al orden de prelación de género de la lista presentada por el PAN, ya que se asignó la diputación a la fórmula número 2 de la lista integrada por personas del género mujer, cuando la promovente está posicionada en la lista número 1, que está conformada por propietario del género hombre y la actora como suplente del género femenino. Se expone a declararlo infundado, ya que para efectos de prelación y alternancia de género en la asignación de diputaciones de representación proporcional, debe estarse a la persona que ocupe la candidatura propietaria y no al género de la persona que ocupa la candidatura suplente. 5. En este quinto apartado se analizarán los agravios expuestos por César Landín Pineda y Arturo Martínez Núñez. César Landín Pineda, motivos de disenso. Inciso A, que la responsable al momento de realizar la asignación de las diputaciones de RP debió tomar en cuenta el orden de prelación presentado por el PRI, ya que se encuentra colocado en la quinta posición del género hombre y en su lugar fue asignada la persona del género mujer ubicada en la posición sexta de la lista. Arturo Martínez Núñez, motivos de disenso. Inciso B, que no resulta ser una medida idónea el mecanismo de asignación realizado por el instituto responsable al momento de asignar las diputaciones de RP. Se plantea calificar de infundados, ya que conforme a los resultados de MR se advierte que son 19 hombres y 9 mujeres, por lo que necesariamente, acorde a la ley, lineamientos y a la sentencia de la Sala Superior, para lograr la paridad en un primer momento tiene que tomar 10 diputaciones de RP y asignárselas a las mujeres únicamente conforme al orden de prelación de la lista de los partidos. Posteriormente, los 8 restantes se asignaron conforme al orden establecido en los lineamientos, iniciando con el partido que obtuvo el mayor número de votación, Morena, al cual le asignó de forma total las diputaciones a que tiene derecho, siguiendo con el segundo y así de forma sucesiva, de forma decreciente, observando en todo momento el género de la última asignación a cada partido para iniciar con el partido correspondiente, alternando el género. Se considera que al emitir el acuerdo impugnado, la autoridad responsable cumplió con la obligación de equilibrar los principios democráticos de alternancia y paridad en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional. 6. En este sexto apartado, Angélica Espinosa García, motivos de disenso. Inciso A, que la responsable al momento de realizar la asignación de las diputaciones de RP no benefició al género mujer en mayor medida, ya que considera debieron asignarse un mayor número de mujeres como diputadas por dicho principio. Inciso B, que le agravia que el Partido Morena haya aportado un mayor número de mujeres a diputaciones, por lo que considera al PRI deben asignársele diputaciones de RP únicamente del género mujer. Se propone declarar infundada la pretensión. Lo anterior porque resulta conforme a derecho determinar que la demandante no tiene interés jurídico para exigir sean asignadas un mayor número de mujeres a diputaciones de RP. La actora no demuestra A, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y B, que el acto de autoridad afecta a ese derecho en donde deriva el agravio correspondiente, lo que en el caso no acontece, de ahí que no le asista la razón a la actora. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general de acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión
y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, señoras y señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado, relativo al juicio de inconformidad TE, diagonal GEC, diagonal 222, diagonal 2021, promovido por el ciudadano Medardo Muñoz Gatica, por el que se controvierte la declaratoria de validez de la elección de regidurías que integran el Ayuntamiento de Cuautepec Guerrero y la asignación de la regiduría por género por el principio de representación proporcional otorgada al partido político Morena del mismo ayuntamiento. En la resolución se propone declarar infundado el juicio electoral ciudadano, ello en razón de que el actor no explica con meridiana claridad en qué consistió la supuesta falta de aplicación de los dispositivos legales en cita, faltando la obligación que tiene de precisar de forma clara el agravio que le causa el acto controvertido. El solo hecho de que el actor haya sido designado como candidato a primer regidor en la lista propuesta por su partido no supone una garantía total que le permita acceder en automático al cargo por el que fue registrado. Es evidente que el actor parte de una falsa premisa al señalar que por estar registrado en el número 1 de prelación de la lista de regidores, le correspondía en automático la regiduría que le fue asignada a su partido político. La designación por género de dicha regiduría no solo dependía de lo establecido por dicho dispositivo, sino también estaba supeditada a otros factores, siendo el principal la integración de la planilla ganadora, desde la cual se derivarían las asignaciones por género para todas las regidurías disponibles para su asignación. Por tanto, la supuesta falta de aplicación de los dispositivos señalados por el actor contenidos en la ley electoral se encuentra fuera de todo contexto. La distribución del número de regidurías para cada partido político, efectuado por la responsable con base en la fórmula, el procedimiento establecidos en los artículos 20, 21 y 22 de la ley electoral local, así como los lineamientos de integración paritaria, resulta plenamente válida y apegada al marco jurídico aplicable, siendo, por tanto, válida la asignación del género de las regidurías del Ayuntamiento de Cuautepec Guerrero. En consecuencia, el proyecto concluye proponiendo los puntos resolutivos siguientes. Primero, se declara infundado el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TEE, diagonal GEC, diagonal 222, diagonal 2021, promovido por el ciudadano Medardo Muñoz Gatica. Segundo, se confirma la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Cuautepec Guerrero en lo que fue materia de impugnación. Tercero, con copia certificada de la presente resolución, notifíquese a la Sala Regional Ciudad de México respecto del cumplimiento de lo mandatado por ella dentro del expediente SCM-JS-1702, diagonal 2021, para los efectos legales conducentes. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a su consideración el asunto que les fue planteado. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE, diagonal GEC, diagonal 271, diagonal 2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Brisa Tobón Guerrero en contra de la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Guamuxtitlán Guerrero, efectuado por el Consejo de Cita Electoral 27 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En principio, en el proyecto se propone declarar la presentación oportuna del juicio por las razones expresadas en el mismo.
En cuanto al fondo, la actora considera que con la expedición de las constancias de regidurías del Ayuntamiento del municipio de Guamuxtitlán se violentaron sus derechos político-electorales porque la asignación de regidurías no se realizó conforme a los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y conforme a los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y de los ayuntamientos. Aduce que fue registrada en la lista de candidatos del Partido Revolucionario Institucional como regidora propietaria 1, en consecuencia severa que debió estar en la asignación de regidurías. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos por la parte actora, toda vez que se estima que carece de la debida interpretación y sustento legal para acceder a su pretensión por las siguientes consideraciones. En el proyecto se argumenta que los criterios sustentados por el Instituto Electoral Local, a través de los lineamientos citados, prevén la armonización de los principios de autodeterminación de los partidos políticos con relación al principio de paridad y la medida de alternancia a fin de hacerlos congruentes con nuestro sistema democrático para maximizar la participación política de las mujeres, con lo cual se potencializan los principios de igualdad en su vertiente de paridad de género, generando una armonización entre los principios y derechos en juego. Por ello, la enjuiciante parte de una premisa errónea al sostener que fue un error por la autoridad responsable el haber asignado la regiduría a la segunda fórmula, ya que la misma debía ser asignada a la demandante por ser la candidata de la fórmula 1. Lo equívoco se genera porque la asignación de regidurías se inició con el partido de mayor votación y con el género distinto al de la sindicatura, continuando con las demás regidurías de manera alternada al género y en orden decreciente, observando el género de la última asignación del partido político con mayor votación. Así, de acuerdo con el artículo 12, fracción tercera de los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral, acordes al artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la asignación del género de la regiduría se realiza por partido político una vez observada la planilla ganadora, integrada por la o el presidente y la o el síndico, iniciándose la asignación por el partido político con mayor votación. En esa tesitura, la autoridad responsable llevó la distribución de regidurías a los partidos políticos conforme a los resultados que obtuvieron en la elección, correspondientes al partido Morena, la constancia de mayoría y validez de la elección municipal, por haber alcanzado la mayoría de votos, recayendo la presidencia municipal al género masculino y la sindicatura al género femenino, y siguiendo el orden decreciente de los votos, asignó las regidurías conforme al principio de alternancia de género. Así, al partido Morena le corresponden 2 regidurías, por lo que se le asignaron un hombre y una mujer. Al partido de la Revolución Democrática le correspondió una regiduría conforme a la votación obtenida, por lo que en seguimiento a la asignación de género de manera alternada le correspondió el género masculino. Al partido Movimiento Ciudadano, que obtuvo el tercer lugar de la votación, tuvo derecho a una regiduría conforme al procedimiento de distribución, la cual le correspondió el género femenino. Por tal razón, el cuarto lugar lo obtuvo el Partido Revolucionario Institucional, al que le correspondió una regiduría conforme a la votación obtenida, por lo que en seguimiento a la asignación de género de manera alternada le correspondió el género masculino. De ahí que se estime que la autoridad responsable actuó de manera correcta al saltar la primera fórmula conformada por el género femenino dentro de la lista de candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional y expedir la constancia respectiva al género masculino, que se encontraba en la segunda fórmula, ello en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 22 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 12, fracción tercera de los lineamientos, así como a los principios de alternancia y paridad que se debe observar en la asignación de un cargo público por el principio de representación proporcional. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por la ciudadana Brisa Tobón Guerrero, candidata a regidora por el Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento del municipio de Guamuxtitlán, Guerrero. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento del municipio de Guamuxtitlán, Guerrero, efectuada por el Consejo Distrital Electoral 27 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a su consideración la lectura de la sentencia. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a consideración de este pleno la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito referente al juicio electoral número 278 del presente año, promovido por Jennifer García Lucena en contra del acuerdo dictado por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 1 de julio, mediante el cual se determinó desechar su queja por no constituir un acto que infrinja la normativa electoral en perjuicio de la actora. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que, contrario a lo alegado por la promovente, se le concedió el derecho de acceso a la justicia por parte de la autoridad responsable, lo que se refleja mediante el análisis minucioso de todos y cada uno de los medios aportados para demostrar sus aseveraciones, de lo cual derivó en una respuesta debidamente fundada y motivada, sin que el citado acceso suponga un derecho absoluto, pues el análisis de los medios probatorios y su valoración por autoridad administrativa está sujeta a las condiciones procesales y a la naturaleza de cada procedimiento. Ello es así, pues el derecho de acción no implica la obtención de una sentencia favorable, sino solo el pleno acceso a la jurisdicción, lo que supone que se respeten los derechos de las presuntas víctimas e infractores durante el proceso y que concluya con una sentencia en la que, de manera fundada y motivada, se realice un estudio de los requisitos de procedencia y, en su caso, el fondo de la controversia. En el presente caso, la actora denunció ante la responsable haber sido víctima de violencia política en razón de género cometida en su perjuicio por el Partido de la Revolución Democrática por haber interpuesto juicio de inconformidad en contra del acuerdo por el que resultó designada como diputada local por el principio de representación proporcional postulada por el citado instituto político. Sin embargo, la autoridad responsable determinó que dicho acto no constituye violencia política de género en perjuicio de la actora por ser un derecho de todo partido político acudir ante las instancias competentes a deducir sus alegaciones sin que ello genere afectación alguna a la quejosa, por ser un derecho fundamental que asiste a todo gobernado, incluyendo los partidos, a través del cual se obtiene una sentencia justa y apegada a la ley. Al respecto, considera que la responsable actuó correctamente, ya que la sola interposición de un medio de impugnación no se traduce automáticamente en un acto de violencia política mencionada, por no existir un acto firme y material que ocasione algún daño a la actora, sino que se trata de un acto subjetivo sobre una expectativa de derecho que al momento no se ha materializado, es decir, que no existe el daño que se dice ocasionado como tampoco el ejercicio del cargo que se dice vulnerado. Por lo expuesto, se propone resolver en el siguiente sentido. Único, se declara infundado el juicio electoral citado al rubro. Por consiguiente, se confirma el acuerdo dictado en el procedimiento especial sancionador, número IEPC, /CCE, /PES, /86, /2021, de fecha 1 de julio del 2021. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo.
Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se emite en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JS-1657-2021, relativo al juicio electoral ciudadano número 219 de este año, promovido por Carmelo Loaiza Hernández, en contra del acuerdo del 3 de junio de 2021, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ-GRO-1800-2021, mediante el cual declaró la improcedencia de la queja intrapartidaria. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que en plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución en la que se pronuncie con exhaustividad sobre el fondo del recurso de queja que fue interpuesta por el actor. Ello se considera así en razón de que el agravio expuesto por el actor se estima fundado, al ser un acto emanado de los procesos internos de designación de candidaturas de Morena al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, el cual es competencia de la comisión responsable, como es el procedimiento relativo a su organización y funcionamiento, con base a la disposición prevista en el mandato constitucional y en la normativa interna partidista que establece los órganos de dirección, en términos del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo anterior y efecto de atender las pretensiones formuladas por el actor en la instancia intrapartidaria y no retrasar más la resolución de los juicios, la autoridad responsable debe analizar en plenitud de jurisdicción la totalidad de los planteamientos a fin de garantizar su acceso a la justicia. Con base en lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el agravio hecho valer por el actor. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia del 3 de junio emitido en el expediente intrapartidario número CNHJ-GRO-1800-2021 en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitir una resolución de fondo en el expediente intrapartidario CNHJ-GRO-1800-2021 en los términos precisados en la parte infine del considerando cuarto de la presente resolución. Cuarto, infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento dado a la sentencia del 29 de julio emitido en el expediente número SCM-JS-1675-2021. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras y señor integrante del Pleno, está a su consideración el proyecto de resolución. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almaderia Eugenio Alcaraz. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Perdone, magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, firmas a recabar los firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio con número de expediente TEE-PES-20-2021, que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por la que se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a Efrén Adame Montalbán en su carácter de presidente municipal de Ometepec, consistentes en la utilización indebida de recursos públicos y actos anticipados de campaña electoral. En los hechos denunciados por la representante suplente del partido Morena ante el Consejo Distrital 16 local, señaló esencialmente que los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del presente año, el denunciante en carácter de presidente municipal de Ometepec, Guerrero, realizó la entrega de programas de asistencia alimentaria, obras, equipamientos de cocina, escuelas públicas y electrodomésticos de beneficio social en el municipio, además de que dichas actividades fueron publicadas en el perfil oficial del ayuntamiento en la red social Facebook. En términos de lo relatado por la denunciante, dichas actividades derivan del interés de Efrén Adame Montalbán por captar el voto del electorado dada la cercanía de las elecciones y con el ánimo de posicionarse para ser candidato por el PRI a la presidencia municipal de Ometepec,
lo que podría resultar constitutivo de infracciones a la normativa electoral consistentes en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción personalizada a favor del denunciado, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña electoral. Al respecto, en el proyecto de resolución se proponen en los términos siguientes. Por cuanto hace a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción personalizada a favor del denunciado, con fecha 22 de julio, este tribunal en pleno emitió sentencia definitiva dentro del expediente TE/PES, /24/2021, con motivo de la denuncia presentada por Efren Adame Montalbán en contra de Adriana Martínez Hernández, en su carácter de directora de comunicación social del Ayuntamiento de Metepec, por presunta difusión de programas y acciones gubernamentales en la plataforma digital de Facebook en contravención al artículo 291 de la Ley Electoral Local. Por lo que, al tenerse por acreditados los elementos constitutivos de la infracción, así como la responsabilidad de Adriana Martínez Hernández por la difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada durante el periodo prohibido por la ley electoral, así como de Efren Adame Montalbán por la omisión de cuidado en la comisión de la falta, se impuso en ambos una amonestación pública. Por lo que, al haber sido estudiada y sancionada la conducta señalada como infracción a la normativa electoral consistente en difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada, lo procedente es tener por satisfecha la pretensión de la denunciante, Janet Santiago Adata, en atención al principio jurídico non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, contenido en el artículo 23 de nuestra Carta Magna, de aplicación supletoria al ser el derecho administrativo sancionador electoral, una manifestación del ius puniendi del Estado. En relación al uso indebido de recursos públicos, del análisis de los hechos acreditados se puede establecer el elemento personal, puesto que de las pruebas técnicas y la inspección realizada por la autoridad instructora, se advierte que Efren Adame Montalbán presidió las actividades de entrega de beneficio social. Sin embargo, en cuanto al elemento objetivo, no se desprende indicio respecto de que el denunciado haya incurrido en desvío de recursos públicos para favorecer su aspiración a la candidatura a presidente municipal, o bien que en los mensajes se desprenden elementos explícitos o implícitos de que el denunciado haya pretendido posicionarse ante la ciudadanía con fines electorales. Además, las actividades de gobierno acontecieron fuera del periodo de veda de la entrega de beneficios sociales a que se refiere el artículo 291 de la Ley Electoral Local, que son los 15 días previos a la jornada electoral. De esta forma, los hechos acreditados relativos a la entrega de programas sociales realizada por el denunciado sucedieron los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, como lo señaló de la denunciante, y se corroboró con los contenidos publicados en la red social Facebook en el perfil del ayuntamiento. Esto es, más de 2 meses con anterioridad a la jornada electoral del 6 de junio, por lo que el elemento temporal no está acreditado. Al respecto, la Sala Superior ha establecido en la jurisprudencia 38/2013 de rubro servidores públicos, su participación en actos relacionados con las funciones que tienen encomendadas no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, que a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, la intervención de servidores públicos en actos relacionados con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios si no difunden mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político candidato o de alguna manera los vincule a los procesos electorales. En el proyecto se concluye que al no existir prohibición para que los servidores públicos lleven a cabo los actos que por su propia naturaleza deben efectuar en las diferentes órdenes de gobierno, tampoco que ejerzan sus atribuciones en la demarcación territorial que corresponda, pues ello atentaría contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población, la infracción es inexistente. Finalmente, en lo relativo a los presuntos actos anticipados de campaña electoral, al examinar los elementos constitutivos de la infracción, si bien se acreditó el elemento personal relativo a la promoción personalizada de la imagen del denunciante a través de la difusión de actividades de gobierno en la red social Facebook, en cambio, no se acreditó el elemento subjetivo, pues de las expresiones que contiene la publicidad no se observó la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido para contender en un procedimiento interno del proceso electoral. Tampoco se observan equivalentes funcionales de acuerdo al análisis integral del mensaje, esto es, que de los elementos auditivos y visuales se puede inferir tal intención,
porque no se aprecian elementos que hagan identificable algún partido político o bien que contenga inferencias relativas a alguna aspiración electoral del denunciado. Tampoco se observan en los videos e imágenes colores uniformes respecto de la vestimenta de las personas. De los elementos auditivos se aprecian elementos musicales, pero estos no se vinculan con una identidad política. Tampoco se apreciaron vítores o porras con alusiones políticas, que son los elementos más comunes relativos a actividades con fines electorales. En suma, no se actualiza la infracción, puesto que, si bien dichos eventos estuvieron presididos por la autoridad municipal denunciada, no existen elementos que demuestren que el denunciado haya realizado manifestaciones en el sentido de condicionar, coaccionar o solicitar el apoyo de la ciudadanía para obtener la postulación a presidente municipal en vía de reelección por el Partido Revolucionario Institucional. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con la propuesta leída. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar los firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:10, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.